Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Vamos a ver el día de hoy algo muy interesante. Nosotros vamos a ir reconociéndonos. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que nosotros estamos conversando con una persona y estamos conversando de forma tan discreta y viene otra persona y empieza a interrumpir nuestra conversación? Y nosotros decimos, con las miradas, con nuestro gesto no verbal, decimos, no, ya tienes que irte porque estamos conversando. Entonces, muchas veces nos ha pasado esto. Entonces, tal vez nosotros hicimos eso, donde interrumpimos una conversación, quién sabe. Pero es algo muy importante saber realmente cómo nosotros nos podemos expresar y cómo nosotros nos podemos comunicar de forma adecuada. ¿Cómo comunico? ¿Realmente estamos comunicando de forma eficaz o de manera muy subliminal? ¿Realmente cómo estoy comunicando? ¿Qué es más importante, chicos? Es más importante lo que decimos, lo que hacemos, los gestos que acompañan nuestras palabras, el tono que acompañan nuestras palabras. Realmente, ¿cuál es más importante? Si ustedes ven la imagen ahí, que me pareció súper curiosa, es de que nosotros en sí utilizamos diferentes rostros, aunque sea el mismo, pero en sí diferentes gestos para poder comunicar. Parte de ello hace que pueda hacer que nos presten atención o tal vez simplemente nos ignore. Y justo es lo que realmente es la realidad de las comunicaciones humanas. Lo más importante dentro de nuestro lenguaje es el lenguaje no verbal o es el lenguaje corporal, que de acuerdo a los últimos estudios abarca lo que es en sí un 55%. El tono de voz vendría a ser lo que es el 38% y simplemente lo que son las palabras vendrían a ser un 7%. ¿Han visto en sí qué tan impactante es lo que es nuestro lenguaje no verbal? Como yo les estaba comentando en un tema anterior, ¿cuántas veces nosotros decimos, sí, soy bastante optimista? Soy optimista. Soy optimista. ¿Me creen? Realmente no. Pero si yo digo, realmente soy bastante optimista, es algo totalmente diferente. Normalmente cuando nosotros ingresamos a una habitación, también ¿no les ha pasado que cuando alguien ingresa y dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pueden ser de que puedan tener la tendencia de voltear y mirar realmente quién es la persona o realmente simplemente van a decir o van a continuar haciendo sus cosas. Entonces es algo muy importante realmente cómo nosotros podemos expresar. Es algo diferente que nosotros podamos entrar a una habitación y de forma así totalmente bajoneada. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y otra forma diferente es totalmente entrar a una habitación, mantener una postura no tan erguida, pero una postura adecuada y decir realmente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aparte de tener una voz adecuada, manejar ciertas tonalidades, etc. Entonces es algo muy importante ello. Y con la parte del lenguaje no verbal. ¿Cuántas veces nosotros hemos ingresado a una habitación y hemos empezado a ruborizarnos? Hemos empezado a tal vez a temblar nuestra voz. Hemos realizado gestos de que no me parece. ¿O cuántos de ustedes les han preguntado, tienen alguna incomodidad de trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, hasta domingo, fines de semana, feriados? Y ustedes dicen, sí, sí, realmente sí puedo trabajar. Y definitivamente la otra persona que los están observando dice, no, o sea, realmente esta persona no va. Entonces, ¿qué es lo que realmente podemos nosotros hacer con respecto a ello? En primer lugar, mírense a un espejo. Sí, mírense a un espejo. Y observen. Observen sus ojos, observen su nariz, observen su boca. Ahora, sonrían. Y sonrían ampliamente. Realmente su sonrisa es bonita, adecuada. ¿Cómo es su sonrisa? Nosotros
Podemos hablar un poco también del tipo de sonrisas más adelante, pero ¿qué tan importante es la parte del lenguaje no verbal? Justo voy a compartir este pequeño video donde vamos a ver que estos aspectos no verbales es algo muy importante. Nosotros muchas veces tenemos muy pocas oportunidades cuando no podemos transmitir de forma adecuada. ¿Cuántas veces nosotros, qué es lo que hacemos? Nos ponemos demasiado tímidos, encogemos los hombros, bajamos el tono de voz, simplemente no miramos a la persona, realizamos otras cosas que no van dentro de un proceso de selección, tal vez. Por eso, siempre recuerden que vamos a recorrer pequeños conceptos como es lo que es la comunicación en sí. Recuerden que nosotros tenemos lo que es un emisor y lo que es un receptor. Parte del emisor y el receptor tenemos lo que es un canal y a través de ese canal, ¿qué es lo que se transmite? Se transmite lo que son los mensajes. Justamente la idea que existe en una comunicación, una retroalimentación. Tal vez mi retroalimentación, en el caso de ustedes, vendría a ser sus comentarios, sus opiniones, etc. Y en una conversación real también es algo muy importante poder realizar esta comunicación de que él lleva el mensaje y reenvía el mensaje. Entonces es algo muy importante. Muy bien, chicos. En este caso, normalmente, ¿cómo ustedes se consideran que se saludan las mujeres? Sí, imagínense realmente cómo se dicen hola. Las mujeres, ¿cómo se dicen hola? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se imaginan una escena? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Sí? Muy bien. Así es la comunicación de las mujeres. Cuando decimos hola, simplemente dice hola, pero empezamos a observar así, desde la punta de tu cabello hasta la punta de tus pies, ¿no? Y empezamos a decir y a observar todos esos pequeños detalles, todos estos detalles de cuál es su color de piel, que si te cambias el look, si te colocas un collar, que si estás más arreglada, si no estás pintada, si te encuentras de forma más bonita que la otra persona, si eres más alta, más baja, etc. Si bajas de peso, no bajas de peso. Todo eso normalmente pasa con las mujeres. Normalmente, no es un 100%, pero normalmente siempre pasa con ellas. Y con los chicos, ¿cómo consideran que se saludan? Imagínense. Normalmente, no digo que el 100%, pero normalmente, ¿cómo se saludan? ¿Sí? ¿Se imaginaron? Muy bien. Así es el saludo de los chicos. Sí. Tan simples, muchas veces tan sencillos, o simplemente que van, son muy específicos, van de forma más directa, no se toman muchas atribuciones a muchas cosas, entonces sí, son más sencillos en muchos casos. Obviamente que hay siempre las excepciones. Pero lo más curioso es de que se imaginan una escena donde, para poder comparar, que siempre va a existir ciertas diferencias entre los hombres y las mujeres al momento de comunicar. ¿Se imaginan cuando uno va a comprar? Sí. La mujer quiere comprar, no sé, un polo. ¿Muy bien? Pero antes de ir a comprar el polo, ¿qué es lo primero que hacen las mujeres? O normalmente, ¿qué es lo que hacemos las mujeres? Es primero, vamos a ver primero una cosa, vamos a ver una falda, vamos a ver mejor una blusa, un pantalón, etc. Y al final, recién después de varios minutos, llegamos a donde está el polo. Y en el caso de los hombres, ¿cómo son las compras? Normalmente siempre van de manera más concisa, más al grano, que quieren comprarse un polo, se van a comprar el polo, ¿no? Muy pocas veces se distraen con otras cosas adicionales. Por eso, siempre existe lo que es una comunicación verbal y la comunicación no verbal. Ambas son muy importantes. Es cierto que en el lenguaje no verbal, una de las cosas más importantes son nuestros gestos. En la comunicación verbal es lo que vamos a decir,
o qué es lo que vamos a escribir también, porque es parte de la comunicación verbal. Entonces es algo muy importante saber de que ambos en conjunto nos va a ayudar a tener una buena comunicación, pero si lo separamos o no somos muy congruentes, como estamos diciendo hace un momento, soy bastante optimista y al final no lo demuestro, o sea, estoy transmitiendo mi mensaje, pero no lo estoy demostrando con mi lenguaje no verbal, entonces no va a ser congruente y no va a ser realmente real. Entonces es algo muy importante que nosotros sepamos cómo poder comunicar. La comunicación tiene mucho que ver con la percepción. ¿Cuántas veces a ustedes han entrado a un salón y tal vez los han confundido dependiendo de su rango con alumnos o con a un jefe académico o etc, etc, etc? O ¿cuántos de ustedes cuando empezaron a cambiar la transición les dicen señor, señora y ustedes dicen, no sé, tal vez no sea de mucha edad para ser un señor o una señora? O ¿cuántos le dicen joven? ¿No? Etc. Nosotros, ¿cómo nosotros nos percibimos? Exactamente, hay un ejercicio, algo muy interesante para poder comunicar de forma adecuada. Es poder mirarnos al espejo, ser conscientes realmente cuáles son nuestros gestos. He visto muchos postulantes en mi trayectoria en procesos de selección donde he tenido que entrevistar muchas veces a más de 100 personas solamente para un puesto laboral. Y simplemente, ¿qué es lo que ha sucedido? Que son muy bien expresivos de manera oral, se comunican muy bien, pero sus gestos demuestran absolutamente otra cosa. Por decir, muchos de las personas no se dan cuenta y hacen ese gesto. ¿Sí? Ceñir el entrecejo. ¿Y eso qué demuestra? Como que, sí, puede ser molesta, pero puede ser que no esté molesta. Entonces, es algo muy importante saber realmente cuáles son nuestros gestos, nuestras señales expresivas, donde nosotros ya están tan marcados que a veces puede generar otras cosas que no son. Muchas veces también me ha pasado en donde uno se pone muy ansioso, muy nervioso y empieza a latirte el ojo. O empiezas a mover la boca. O empiezas a mover la pierna constantemente. O estás con la mano. O empiezas a temblar todo el cuerpo simplemente. O pasa que es parte de la comunicación porque es lo que uno observa, uno no se da cuenta y empieza simplemente a sudar constantemente, empiezas a transpirar y eso genera lo que es la parte de la ansiedad y es parte de cómo nosotros nos comunicamos con las otras personas. Y justamente la parte de lo que es la percepción, cómo nosotros nos perciben el mundo, es lo que realmente nosotros vamos a transmitir. Es algo muy interesante. Yo recuerdo claramente cuando tenía que hacer un proceso de selección en una empresa X y nosotros hacemos lo clásica de las pruebas psicológicas. Y justamente dentro de nuestras pruebas psicológicas, nosotros como psicólogos, o considero yo, que realizamos las pruebas psicológicas, pero a la vez tenemos que sustentarlo siempre con una entrevista, porque tenemos que corroborar realmente cuáles son esos resultados. Y parte de esos resultados, yo me acuerdo perfectamente que había una jovencita donde su trato era muy amable, sus expresiones de forma adecuada, pero las pruebas psicológicas no salieron muy bien. Salió como un tema de ansiedad demasiado profunda, un tema de hasta un poco de agresividad, en tema de algunos rasgos. Pero al momento de entrevistarla pude observar varios aspectos. Obviamente estaba ansiosa por el tema de la entrevista, pero también se pudo observar que estaba pasando por una situación muy complicada familiar, de la pérdida de un ser querido muy importante en su vida. Entonces eso hacía de que pueda generar o presentar ciertas manifestaciones equivocadas en ese momento, pero en mi percepción, ¿sí? En esa percepción en sí se pudieron corroborar después de una entrevista.
¿Qué tan importante es la percepción en una persona? Recuerden que normalmente nosotros tenemos para poder impactar en unos primeros 5 segundos cuando conocemos a una persona. Nosotros impactamos y simplemente es esa primera impresión. O al caso, muchas veces no les ha pasado donde ven a una persona y dicen simplemente por mirarla, dicen, realmente no me cae. Sí, definitivamente no me cae. Pero otras veces ven a una persona y me dicen, no sé, no la conozco muy bien, pero me parece una persona muy buena, genial, excelente esa persona. Y eso pasa mucho en las entrevistas. Y eso se le llama también, llamamos nosotros el efecto halo, que nosotros tenemos la tendencia de cuando nos hace recordar a una persona que ya conocemos de manera subconsciente, esto va, de que ya conocemos y bien nos puede caer bien o nos puede caer fatal, lo asociamos y simplemente lo que hacemos es tener esa percepción. Nosotros cuántas veces tenemos ciertas percepciones, como vemos en ese dibujo que observan. ¿Qué es lo que ven primero? ¿Qué han visto primero? ¿Una copa o dos rostros? Algunos habrán visto primero los dos rostros, otros habrán visto primero la copa. ¿Por qué? Porque son percepciones totalmente diferentes. Cada uno tenemos una diferente percepción. Recuerden el ejercicio que hicimos en un tema anterior, donde les pedía un listado de todas las personas de su entorno, donde realmente puedan demostrar o puedan brindar información de ustedes, realmente cómo los ven, ¿no? Y esa es una percepción. Recuerden que sus amigos los van a tener una percepción diferente con respecto a sus compañeros de trabajo, ¿sí? Su familia totalmente diferente. O sea, siempre uno dice, ¿tú quieres conocer realmente cómo es la persona? Anda y conoce la familia o conoce su medio familiar, porque realmente ahí demostramos cómo somos. Entonces es algo muy importante, realmente cuidar este tema de las percepciones. Muchas veces nosotros damos percepciones que no son muy adecuadas y eso me voy adelantando un poco al tema de cómo presentarse a una entrevista laboral. Normalmente tal vez no utilizamos colores de forma adecuada. En el caso de las mujeres utilizamos demasiado escote. En el caso de los hombres también se utilizan unas camisas demasiado pegadas o muchas veces ciertos complementos que no ayudan mucho a nuestra percepción o a esa primera percepción. Normalmente nosotros en una primera percepción que tenemos casi un 50% ganado en un proceso de selección. ¿Por qué? Porque es como que me agrada la persona o no me agrada la persona. ¿Puedo verlo como potencial o no lo veo como potencial? Observamos en sí si nosotros realmente consideramos que esa persona va o no va. ¿Y qué es lo que se observa? Y va a depender mucho de los puestos de trabajo. Va muy bien al tema de la postura, como vuelvo a repetir. La mirada, realmente si te puede observar o te puede mirar directamente a los ojos, si son expresivos o no son tan expresivos, si realmente pueden llegar a comunicarse de forma adecuada, si pueden transmitir sus mensajes de forma idónea, si realmente están convencidos que quieren estar ahí. ¿Qué tanto nosotros nos podemos creer en lo que nosotros estamos haciendo? ¿Realmente estamos convencidos al 100%, al 80%, al 50%? ¿Realmente cuánto podemos estar convencidos en las cosas que nosotros realizamos? Es algo muy importante en nuestra percepción. No siempre lo que expresamos inconscientemente es interpretado como lo que queremos transmitir de forma consciente. Muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dicen, o nosotros decimos, esa persona es sobrada? Sí, no pasa absolutamente nada. Siempre cuando te saluda, te hace un gesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el ámbito del lenguaje no verbal nosotros percibimos bastante. ¿Por qué consideran que las personas o la publicidad te demuestran tantas imágenes? ¿Por qué? Porque nos llevamos por lo que nosotros observamos en sí.
¿Cuántas veces nosotros realizamos o hacemos cosas que no son de manera congruentes? Un gesto, una levantada de ceja, una mueca, ¿sí? En el lenguaje no verbal existen normalmente, de acuerdo a diferentes estudios, lo que son 3 tipos de sonrisa. Donde tenemos la primera es la sonrisa social, donde la sonrisa social simplemente hacemos una mueca. Hola, ¿qué tal? Sí, esa es una sonrisa social. De ahí bien avanzamos con una sonrisa un poco más de amigos o familiares, donde ya empezamos a enseñar los dientes y decimos, ¿qué tal? Sí. Y obviamente la sonrisa sincera, que es lo que uno siempre trata de lograr o de conseguir, es, ¿qué tal? Es simplemente reírnos y poder mostrar una sonrisa totalmente sincera que muchas veces hasta se nos achinan los ojos y realmente podemos demostrar esa sinceridad, ¿sí? Otra cosa muy importante en el lenguaje no verbal es saber poder presentarnos. Una postura de forma adecuada, no demasiado derecha, porque se va a poder generar, si no están acostumbrados, se va a generar muy acartonada su posición. Entonces, una postura de forma adecuada, los hombros hacia abajo, ¿sí? El rostro de forma lineal, que esté congruente con sus hombros, una mirada fija, tampoco no es que se van a quedar mirando así, ¿no? Ese tipo de mirada obviamente va a ser muy, muy, muy penetrante para la persona. Entonces, definitivamente ese tipo de miradas no van con respecto en una oferta laboral, en un proceso de selección, definitivamente no va. Otro aspecto muy interesante es de que ustedes puedan manejar sus manos. Al momento de cuando ustedes están hablando es importante también expresarlo con las manos, que sean como de manera muy congruente, que puedas alinear lo que estás expresando de forma correcta. Algo muy importante también es la posición o la postura. En sí, pararse de forma adecuada, mantener los pies firmes, no tan rectos, pero sí firmes, no ponerse en una posición de forma de costado, etc. Recuerden que también el lenguaje no verbal va el tema de la vestimenta. Yo no les pido que se vistan a uno ni con los mejores trajes, simplemente que sí debe que ser una vestimenta de forma adecuada a donde te estás presentando. Si te estás presentando definitivamente a una entrevista laboral, tiene que ser de forma adecuada, sea el puesto que sea. Aunque sea un puesto operativo, debes que presentarte en una presentación de forma de manera formal. Si es para un puesto, aunque sea muy operativo, de todas maneras. Ahora, lo más importante también es simplemente la actitud. ¿Qué tanto nosotros demostramos con la actitud de que nosotros podemos hacer una cosa o no realmente podemos hacer una cosa? Realmente si nos podemos sentir seguros delante de o no. Entonces es algo muy importante la actitud. Nosotros tenemos que ser totalmente firmes, constantes y en sí manejar muy bien nuestras habilidades. Y para esto voy a hacerles recordar que es importante saber realmente qué es lo que nosotros tenemos y cómo nosotros lo podemos expresar. ¿Ya? Somos más hábiles, si hemos reconocido que no tenemos gestos muy cordiales, cómo podemos practicar para que sea algo más cotidiano, por decir, levantarse todos los días, verse al espejo, mirarse y sonreír todos los días, que es algo muy importante, y ir practicando esa sonrisa, porque muchas veces tampoco nosotros no sabemos sonreír. Otra cosa importante también como un ejercicio adicional es, por cierto, todos los días antes de irse a dormir, imagínense que están pasando una puerta imaginaria o la puerta de su cuarto y analicen su día. Realmente analicen qué cosas estuvieron haciendo durante el día, cómo lo expresaron, cómo lo mencionaron, en qué tono lo mencionaron, si fue demasiado brusco, si fue demasiado suave. Realmente se dieron a conocer, realmente pudieron
enseñar lo que tenían que enseñar en su momento. En sí, tienen que realizar absolutamente un análisis de uno mismo, autoconocerse muy bien, saber muy bien hacia dónde vamos, cómo lo hacemos, qué hacemos para poder lograr ello. ¿Sí? Es algo muy importante. También como parte de cómo nos comunicamos en la web, es algo muy interesante. ¿Cuántos de nosotros tenemos redes sociales? Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Snapchat. ¿Cuántos de ustedes tienen ciertas redes sociales? ¿Y quién no tiene? Y si ninguno tiene una red social, ¿quién no tiene un correo electrónico? Y justamente a esto vamos con el tema de correos electrónicos. Es algo muy importante saber cómo poder redactar también un correo electrónico. Por favor, no utilicen colores o multicolores dentro de los correos electrónicos. Tampoco diferenciar tipos de letras. Si no son publicistas, si no son diseñadores gráficos, no intenten incursionar en diferentes colores, en diferentes letras, en diferentes tipos, porque su proyección como profesionales no van a ser la más adecuada, como ustedes observan ahí. También, ¿cuántas veces han escuchado que dicen que van a cerrar tantas cuentas de Facebook porque no saben cómo escribir? El que solamente lo ponen como una Q, el cual lo ponen como una K. Entonces, ¿cuántas veces nosotros escribimos en nuestras redes, así, en confianza con nuestros amigos, y sin querer los proyectamos aquí? Y algo también muy importante es no escribir con letras grandes, ¿sí? Con letras grandes es, por favor, es como que estuvieras gritando a la otra persona. O sea, en sí estás gritando a la otra persona, escribir con letras grandes, así que por favor no escriban con letras grandes. Es importante la ortografía. Estamos en una sociedad donde ya tenemos los autocorrectores, pero muchas veces se olvida. Y es importante saber la ortografía, utilizar, por favor, si iniciamos una oración, eso ya es algo redundante, que tal vez ustedes ya lo saben, pero de todas maneras, a veces pasa. Iniciamos una oración e iniciamos con la letra mayúscula, por favor. Nombres propios, países, etc., por favor, con mayúscula al inicio. También estamos hablando de que cuando ustedes escriben en sus redes sociales, pero también qué importante es saber escribir en sus redes sociales, porque ustedes nunca saben en qué momento un reclutador, y que lo he hecho yo también, he buscado el nombre de la persona, su correo electrónico y he encontrado su Facebook o alguna red social donde él ha hecho una publicación o un comentario y de verdad, qué desastroso. Porque aparentemente daba una imagen de que era la adecuada y el momento de buscar eso en las redes sociales, que ya no es algo tan privado, simplemente deja mucho que desear. Entonces hay que tener mucho cuidado también qué es lo que escribimos en nuestras redes sociales, porque recuerden que son redes sociales, son redes de contacto, futuros contactos. Entonces es algo muy importante saber cómo nosotros vamos a transmitir, porque ustedes nunca saben que pueden ser un posible cliente o puede ser un referente para un posible cliente más adelante, ¿no? Otro ejemplo, que es algo muy interesante, debemos tener cuidado también de la comunicación en la web, es algo muy importante. Como habíamos visto en las primeras estadísticas, en el primer tema que estábamos viendo, donde uno de los lugares donde se busca a los posibles candidatos es en LinkedIn. Yo realmente les invito a que creen esa cuenta si es que no lo han creado antes, porque es una red solamente para temas laborales. Facebook, que también es un mundo importante, Twitter, etc. Y qué tan interesante, algunos dirán, ah, no, pero mi Facebook lo tengo de manera privada. ¿Qué va a decir la gente? Pero muchas veces tú nunca sabes de que hay una persona que está en la empresa de trabajo y te tienen como contacto. Entonces,
en sí enseñan tu Facebook o hablan de ustedes. Entonces es muy importante saber realmente qué es lo que pueden decir de ustedes dentro de las redes sociales. Y eso es parte de su comunicación. ¿Por qué? Porque es lo que ustedes están comunicando, es lo que ustedes están transmitiendo en sí. ¿Sí? Entonces, una comunicación estratégica es, la estrategia en sí es el cómo lo hacemos, cómo lo transmitimos, cómo logramos ese objetivo. Y la comunicación en sí es la forma de cómo nosotros conciliamos, la forma de cómo nosotros influimos, podemos persuadir en otras personas de forma adecuada, ¿no? Entonces, lo ideal es generar una comunicación asertiva. ¿Y cómo se genera la comunicación asertiva? Es, uno, teniendo en sí un buen discurso. Dos, manteniendo una buena postura, que es la parte del lenguaje no verbal, una buena mirada, manejar lo que es la parte de la sonrisa, realizar de forma adecuada o expresarte de forma adecuada, va la vestimenta, va la forma de cómo dices las cosas, cómo enfatizas en algunas cosas. Entonces es algo muy, muy importante tener, que si se dan cuenta es la gama de muchos aspectos y de varios detalles adicionales que es trabajar. Los vuelvo a invitar a que se miren a un espejo, ¿sí? Sé que lo hacen todos los días, pero mirarse de forma diferente, al detalle. Observar muy bien realmente cómo lo estamos expresando. ¿Sí? Si nos peinamos de forma adecuada, etc. Entonces, eso espero que les haya gustado el día de hoy esta actividad, así que nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.